Amados hermanos, preparémonos y abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 10 del 16 al 17. El mensaje de hoy se titula En la cena del Señor se muestra la unidad. En la cena del Señor se muestra la unidad. La palabra de Dios dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Gloria a Dios. Oremos, Padre que estás en los cielos. Santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, gracias le damos por ser usted el pan de vida. Gracias, Señor, porque ese pan todos los días está en nuestra mesa espiritual, en nuestro corazón. Todos los días no nos ha hecho falta ni una sola vez. Gracias, Señor, por ser nuestro pan de vida. Quédese entre nosotros y Espíritu Santo de Dios ilumine nuestras mentes y abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos comprender su palabra y llevarla a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros hablamos, amados hermanos, de la cena del Señor, participar de la cena del Señor, en la cena del Señor, debiera demostrarse la unidad. Y cuando decimos la unidad, es porque realmente, hermanos, es esa unidad en Cristo, el cual es la cabeza y nosotros el cuerpo, y que por medio de él, hermanos, conformamos una unidad. Y la unidad debe de estar siempre en los hijos de Dios. Porque si Cristo es la cabeza, Él forma la unidad para nosotros. Y con Él formamos una unidad. Y por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos de ser unidos. Porque el Hijo de Dios, hermanos, que está en Cristo Jesús, es unido. Es unido al cuerpo de Cristo. No puede estar separado del cuerpo de Cristo. Es imposible, hermano. El Hijo de Dios, hermano, está unido a la cabeza que es Cristo. Y si está unido a la cabeza, está unido también a todo un cuerpo, donde dice el apóstol Pablo en su palabra que son muchos. Es verdad, aquí nos vemos un grupo, pero en el mundo ya somos muchos, más los que han muerto a través de los siglos son miles y millones. Los que un día vamos a verlos y estaremos unidos con ellos para siempre. Es nuestro deseo. Entonces, amados hermanos, nosotros no venimos aquí por un rito a oficiar la Santa Cena. Nosotros venimos, hermanos, porque conmemoramos la muerte de Jesucristo. Esa cruz que está detrás acá, esa cruz nos recuerda que Él murió por nosotros hace más de 2000 años. Y nosotros debiésemos, hermanos, de tener a ese Cristo, no la cruz, sino al Cristo de la cruz en nuestro corazón. Apropiarnos de Él, que viva dentro de nosotros, para que por medio, hermano, de esa vivencia y esa experiencia con Él, podamos nosotros, hermano, experimentar la gracia de la santidad, que es el caminar con Él. El caminar con Él es la gracia de la santidad, hermano. Eso es su gracia, que nuestro Padre Celestial nos dejó.
por medio de su Hijo Jesucristo, su obra redentora. Ahora, hermanos, acá vamos a ver nosotros por qué es que nosotros celebramos la Santa Cena. Celebrar la Santa Cena viene desde hace mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás. El apóstol Pablo nos dice en el libro de 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La copa de bendición, hermano, era la tercera de las 4 copas de vino que tenían que beber en la celebración de la Pascua judía. O sea, esto tiene un origen, una historia. No es también porque, pues nosotros la practicamos hasta ahora, no. Esto tiene una historia muy linda que el apóstol Pablo nos las quiere hacer recordar. Era también la copa final que se acostumbraba al finalizar la comida. Cuando se terminaba de comer, se tomaba la copa final en comunión y en santidad el pueblo judío. La tercera copa de vino en la Pascua era designada así. ¿Por qué? Al llenarse la copa, se expresaban las gracias a Dios. Qué reverencia que había en el pueblo al hacer eso. Probablemente nosotros en nuestros hogares, porque ya cuando los hijos se van, todo el mundo, queda solo uno, ya no es igual compartir en la mesa con la familia. Pero, hermano, si estamos solos con nuestra esposa, con ella, tener esa devoción para Cristo a la hora de comer también. Entonces, normalmente la expresión de gracias se formulaba de la siguiente manera. Y quiero leérsela. ¿Cómo era que ellos bendecían? Decían ellos, bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, que nos das el fruto de la viña. Eso, con esas palabras, ellos bendecían la copa. Desde luego, al hablar de la cena del Señor, Pablo, el apóstol Pablo, le da un sesgo distintivo a la formulación judaica, ¿verdad? No como lo hacemos nosotros ahora y como él nos lo dejó escrito en 1 Corintios, capítulo 10, del 16 al 17, ¿verdad? La siguiente lámina. Entonces, en segundo lugar, Pablo recibe de Cristo la enseñanza. Ahora, los judíos, ¿de quién habían recibido la enseñanza, hermano? Los judíos habían recibido la enseñanza de parte de nuestro Dios. Porque desde los inicios de que el pueblo de Israel, de que el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud, Dios le bajó una serie de mandatos al pueblo. Y dentro de esa serie de mandatos y leyes vino quedando esa costumbre, esa forma de actuar con relación a la cena del Señor. Ellas la practicaban a su manera, que fue la que yo les expliqué. Pero el apóstol Pablo no recibe la enseñanza como la recibieron los ancestros siervos de Dios, como Moisés, a través de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, sino que aquí el apóstol Pablo recibe la enseñanza directa de Jesucristo. Entonces, una de las preguntas que se hacen en torno a los relatos paulinos sobre este tema tiene que ver con la tradición que el apóstol Pablo había recibido de otros y su propia interpretación que tenía él de esta cena. Sus palabras en torno al tema
entonces, hermanos, proceden a los evangelios de Cristo una década después que apareciera el apóstol Pablo. Una década después. Entonces, él dice en 1 Corintios 11:23, dice, porque yo recibí, confirmando lo que él quiere mostrar a la iglesia y cómo la iglesia debe de proceder, porque yo recibí del Señor. Está él afirmando que de él recibió la instrucción, lo que también os he enseñado, como queriéndoles decir, yo no les estoy dando palabra mía, sino que lo que yo les estoy diciendo es lo que yo recibí del Señor, para que ellos se afianzaran, hermanos, en la palabra, no en Pablo, sino en Cristo Jesús. Os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El cuerpo, en tercer lugar, el cuerpo de Cristo, representado en el pan. Pero es evidente, amados hermanos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo se sintió muy libre de cambiar algunos detalles de la tradición. Porque en aquella época ya el pan en la mesa era algo especial. En el tiempo de los levíticos, de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, el pan se servía en una mesa adornada en oro alrededor para que y le ponían brillantes para que el pan brillara. ¿Qué significado más hermoso que el Señor daba al pan desde los principios? Porque ese pan era Él, nuestro Padre Celestial, quien iba a darse por nosotros. Él estaba diciendo desde aquella época, de la época, hermano, hace casi, o sea, hablando 5,000 años atrás, y un poco más, estaba él diciendo que él iba a venir, iba a ser el pan de vida para nosotros. El apóstol Pablo cambia la tradición y en el 11:24 del mismo Primera de Corintios, 11:24 y 25, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y él modifica la manera, la liturgia, el procedimiento, la forma de cómo debe de procederse en la partición o en la celebración de la cena del Señor. Ahora, él establece que debe de ser en memoria de Cristo, porque esa enseñanza la dejó de Cristo Jesús. Él la recibió. Entonces, hermano, él comienza con el pan, cosa que los judíos comían, y ellos lo que primero usaban la tercera copa y al final la copa también. Pablo comienza dando la importancia del pan. ¿Por qué? Porque era necesario instaurar en el corazón de la iglesia, que estaba combinada con judíos, griegos,
de todas las razas de aquella época, romanos, había que instaurarles en sus mentes que Cristo es la razón de vivir, que Él es la razón, por eso era el pan que había que darle importancia, para que ellos comprendieran que Cristo era la razón de vivir. Entonces, en cuarto lugar, la sangre de Cristo es representada en el vino, la sangre de Cristo. Entonces, en 1 Corintios 10:16, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo, hermano, está haciendo una pregunta y está hablando con la iglesia. Está hablando con la iglesia y les dice, ¿y la copa no es la comunión de la sangre de Cristo, el vino que tomamos? Ustedes han acostumbrado a tomar el vino y bendecirlo, pero ahora esta copa, ese vino que ustedes toman, representa la sangre de Cristo. La sabiduría que el apóstol Pablo tenía, y guiada por el Espíritu Santo, hermano. El apóstol usaba siempre los símbolos que ellos mismos ocupaban. El apóstol, con toda la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo, tomaba eso mismo de ellos y se los revertía en afirmaciones llenas de verdad y llenas de sabiduría. Qué hermoso, ¿no? Recordemos también aquel pasaje donde el apóstol Pablo, ¿cómo les predico yo a los efesios? Y él miraba de que ellos adoraban o tenían representaciones. Y él ocupó una de esas. Decía, al Dios no conocido. Una placa. A ese Dios yo les vengo a predicar. Qué inteligencia, qué sabiduría, qué capacidad para en ese momento crear un hombre con iniciativa, clase de iniciativa. Podía valerse de todo aquello, brillaba su mente, una mente brillante del apóstol Pablo. El pan que partimos, dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora le está dando un significado al vino y al pan. Le da ese significado para que el pueblo, para que la iglesia le dé un sentido de santidad, de mayor santidad, de verdadera santidad a la cena. Ellos lo hacían por una tradición, pero ahora nosotros, como la celebración, la tradición está en celebrar la venida del Mesías de esta forma, ¿no? Pero ahora nosotros celebramos ese Mesías, lo celebramos en nuestro corazón, en una nueva vida, transformada, cambiada. Nosotros sabemos que eso es una tradición, pero la verdadera tradición, la verdadera transformación, la verdadera fe habita ahora en nuestros corazones. Ahora aquí está dentro, no está, hermanos, así, no. Ahora nosotros lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por nosotros, Gálatas 5:20. Y Él vive en nosotros ahora. Esa es
el nacimiento. Esa es la celebración que nosotros hacemos todos los días y a cada momento en nuestra vida, hermano. Un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio, hermano, de pensamiento. Se dice que el arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es cambio. Entonces, el Señor quiere ver vidas cambiadas, hermano, llenas de amor por nuestros hermanos, porque ese es el primer mandamiento: amar, amarlo a Él y amar a nuestros hermanos y enemigos. Es el primer mandamiento. Y nosotros vamos a amarlos, hermanos, dando nuestra propia vida por ellos. No vamos a amarlos porque solamente nosotros decimos amar y después nos olvidamos del hermano y ya está. No, hermano. Si vamos a amar, es amarlo de verdad. Pablo primero habló del vino, ¿verdad? Su razón puede ser simplemente que deseaba desarrollar después el tema del pan. También hay que reconocer que en la versión más breve de la institución de la cena del Señor, vemos nosotros lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 22, del 17 al 19. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Ahí se ve que toma primero la copa. Cosa que él lo está haciendo, digamos, ahora de una forma diferente. Primero el pan, pero aquí en Lucas 22, 17, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. El vino en este caso precede al pan. Entonces, la palabra que se traduce como comunión es el vocablo griego de koinonía. Comunión en griego significa koinonía. Puede también significar comunión o participación, participar. La koinonía que vamos a tener hoy es una koinonía especial de la Santa Cena, pero también partir el pastel con nuestro hermano Adrián es otra koinonía, porque es la comunión de los santos, celebrando el cumpleaños de nuestro hermano. Entonces, en quinto lugar, hermano, aceptación por la fe. Algunos de los grandes escritores, eruditos, comentaristas, hermanos, traducen este caso mejor todavía. Pero la razón es porque el vino, hermano, el vino es el símbolo de la sangre. Y lo que a nosotros nos limpia de nuestros pecados es la sangre. Y por eso el apóstol Pablo, en su sabiduría, el Espíritu Santo le inspira a que haga el cambio. Y ahora ya no va a ser primero para tomar el vino, sino el pan. Aunque el vino representa la sangre de Cristo vertida en la cruz y representa su muerte expiatoria. ¿Qué representa tomar la copa? Representa, hermanos, la aceptación por la fe de los beneficios de la muerte de Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, tomamos la copa, nosotros estamos participando de los beneficios por la fe
de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cosa la que tomamos. No es cualquier cosa. El participar del vino como hijos de Dios, hermano, es una coinonía, es una comunión, es una participación de la comunión de Cristo Jesús, de sus beneficios, hermano, compartirlos. ¿Qué es compartir los beneficios de Cristo Jesús? Es compartir, hermano, su paz, su gozo, su salvación. ¿Lo participan esos todos? Y el Señor, ¿qué le dijo a la iglesia de Sardis? Pero si aquí hay pocos, pero estos pocos caminarán conmigo vestidos de ropas blancas. Eso fue lo que le dijo, hermano. No le digo otra cosa. Y en quinto lugar, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y último lugar, en la Pascua judía se parte el pan. El apóstol Pablo aquí habla del pan que es partido, hermanos, como una comunión del cuerpo de Cristo. Ahora el apóstol Pablo le da una representación al pan en el cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, pero el apóstol Pablo ahora se está refiriendo a la iglesia que somos nosotros. La iglesia. Entonces, 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Romanos 12:5 nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos, miembros los unos de los otros. Como queriendo decir, unidos. Unidos. Hermanos, esto es una metáfora de la manera como se habla en todo lo que hoy hemos hablado. Pero es significativo, hermanos, que el apóstol Pablo no habla de los elementos como esa cosa material. En la cena del Señor, hermanos, los creyentes comparten el beneficio de la muerte de Cristo. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos que el contexto de esta parte, sin embargo, demanda que la participación de la cena del Señor de forma mecánica no impida el juicio divino del creyente cuando este, hermano, no persiste en su profesión. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, hermanos, descuidamos el no participar de la cena del Señor, también, hermanos, estamos cortando la bendición en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos participando de los beneficios del Señor. Y, hermanos, es un gozo para nosotros saber de que tenemos el remanente fiel que siempre está dispuesto a participar de ese pan. Perderse de esta oportunidad, hermano, es perderse de los beneficios de la obra redentora que nuestro Padre Celestial hizo por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos, hermanos, con devoción que actuar de esta manera.